It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 10, which is part of the series called Spanish on Fire. Today I will explain how to use correctly the verbs llevar and traer. I also will explain a little bit how to use the verbs hubiera and haber. To teach you this, Sabine Bohart will accompany us in the hot seat. She is from the Netherlands. In addition to being one of the voices in the dialogues of Learn Spanish with a Native Speaker, she is also trying to improve her level of Spanish. In this episode, she will try to spontaneously answer some of the questions that I prepared with these topics. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithanatespeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Originamos este episodio en medio de las montañas de Colombia, en la bella Sopó, a 40 minutos de Bogotá. Hoy transmitimos desde Sopó, mañana desde cualquier lugar dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Muy bien, el tema de este episodio de la serie Spanish on Fire está dedicado a los travelers y a uno de los lugares donde pasan buena parte de su tiempo. Estoy hablando del aeropuerto. Entonces la dificultad para este podcast, de esta conversación, es el uso de los verbos llevar y traer y el uso de hubiera y haber. ¿Correcto? En la silla caliente me acompaña Sabine Bohart. The Hot Seat. Está Sabine Bohart. Ella es de los Países Bajos y además de ser una de las voces de los diálogos en los podcasts de Learn Spanish with a Native Speaker, como tú, también está tratando de mejorar su nivel de español. Empecemos con este corto interrogatorio, Sabi, hablando de los aeropuertos, y me gustaría saber, una pregunta muy fácil, ¿qué diferencias has notado entre el funcionamiento de los aeropuertos de Europa y de América Latina? Diferencias en funcionamiento. Bueno, la verdad yo creo que los aeropuertos grandes no difieren mucho en cómo funcionan. Ambos son bien organizados, también acá en Colombia. Por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá está muy bien organizado. Pero los aeropuertos pequeños en ciudades más pequeñas, esos aeropuertos son mucho más pequeños que los aeropuertos en Europa generalmente. Entonces, eso es la diferencia, pero entre los grandes aeropuertos yo creo que no hay mucha diferencia. Muy bien, casi perfecto. Tu forma de responder, tu forma de abordar la respuesta a la pregunta que te había hecho. Sin embargo, aunque lo corregiste al final, dijiste que los aeropuertos estaban bien organizados. Los aeropuertos están bien organizados. Es decir, estabas refiriéndote a que los aeropuertos más grandes, tanto en Latinoamérica como en Europa, están mejor organizados que los aeropuertos en las ciudades pequeñas. Entonces, una simple corrección, no se dice buen organizados, se dice bien organizados. En un podcast futuro, en un podcast que voy a hacer más adelante, voy a explicar la diferencia que hay en el uso de bien, bueno y buen. ¿Ok? Es bueno. Siempre interesante saber eso. Sí. Ok, muy bien, continuamos entonces. Otra pregunta. En los países que has viajado, ¿sí? A los países que has viajado, especialmente
a Holanda últimamente, recientemente, ¿qué es lo que más has traído de Holanda para Colombia y qué es lo que más has llevado de Colombia para Holanda? Bueno, tengo que pensar un poquito en otra vez el uso de traer y llevar. Pues desde Holanda yo siempre traje cosas típicas de Holanda como stroopwafels. Todos los holandeses saben que son stroopwafels, y queso y otras cosas típicas de Holanda o cosas que acá en Colombia no se venden. Y desde Colombia a Holanda yo siempre llevo cosas típicas de Colombia también, la verdad, como bocadillo, arequipe, esas cosas. ¿Y cuál es la diferencia entre traer y llevar? Sí, bueno, me toca decir que yo lo hago, ese verbo, yo cometo muchos errores con ese verbo. Traer es cuando traer es cuando llevas algo a un lugar donde tú también estás. Entonces, por ejemplo, tú llevas, yo voy a hacer un té para mí y yo traigo ese té para mi puesto en mi oficina. Y cuando llevo algo, yo llevo ese desde mi lugar a otro lugar para, por ejemplo, otra gente. Pero la verdad, mi explicación es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué es la diferencia, Alex? Bueno, no, yo voy a decir la diferencia al final y hay que decir algo, ¿no? Xavi ha estado mejorando con este tema del uso de los verbos llevar y traer. Es un verbo, o son unos verbos que confunden mucho. Y ella, practicando diariamente conmigo, ha mejorado la utilización de esos verbos, pero antes cometía muchísimos errores en la utilización de ese verbo. Y todavía. Bueno, de hecho, en una grabación previa que habíamos hecho de este podcast, ella cometió ese error. Lamentablemente nos tocó hacer la grabación nuevamente y perdimos la oportunidad de que todos escucharan ese error y ahora ella lo está haciendo perfectamente. Entonces, no hay nada que hacer. Toca grabar el podcast. Tú me enseñaste bien. Toca grabar el podcast sin errores, pero al final de estas preguntas yo voy a explicar un poquito cómo se debe utilizar correctamente los verbos llevar y traer. Cómo se deben utilizar correctamente los verbos llevar y traer. Entonces, otra pregunta más, la última. Si estuviera permitido llevar comida en el equipaje, viajando de Colombia a Holanda, ¿qué plato hubieras llevado? La repito. Si estuviera permitido llevar comida en el equipaje, viajando de Colombia a Holanda, ¿qué plato hubieras llevado? Yo hubiera llevado... ¿Qué plato? Esa sopa, ¿cómo se llama? Esa sopa típica de Bogotá. La sopa típica de Bogotá. Sopa típica de Bogotá. El ajiaco. Sí, el ajiaco. Entonces, si hubiera podido llevar un plato a Holanda, yo hubiera llevado ajiaco. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí está la otra dificultad, el uso de hubiera y haber, ¿sí? Que es parte de el subjuntivo, ¿sí? El pluscuamperfecto que tanto trabajo le cuesta a los que intentan aprender a hablar español. En otro podcast seguramente voy a explicar un poquito más también de ese tema, pero hoy explicaré un poquito sobre el uso de los verbos llevar y traer, llevar y traer. Entonces, llevar y traer, llevar y traer. Cuando la persona que habla, es decir, el orador, es otra forma de llamar a la persona que está hablando o exponiendo un tema, ¿sí? Cuando el orador, la persona que habla, no se encuentra físicamente en la escena, tiene dos opciones: ubicarse en el punto de origen, ¿sí? O ubicarse en el punto de destino. Ubicarse en el punto de origen o ubicarse en el punto de destino. Si la persona que habla se ubica mentalmente
en el punto de origen se utiliza el verbo llevar. Por ejemplo, cuando vuelva del paseo, llevaré mi auto al mecánico. ¿Sí? Cuando vuelva del paseo, llevaré mi auto al mecánico. Es diferente si el orador o la persona que habla se ubica mentalmente en el destino. Entonces se utiliza el verbo traer. Ejemplo: Fernando, mi compañero de estudios, trae siempre un café para tomar antes de empezar las clases. ¿Correcto? Fernando, mi compañero de estudios, trae siempre un café para tomar antes de empezar las clases. Entonces es una manera muy sencilla de entender el uso de estos verbos. Creo que es sencilla con estos ejemplos, pero la forma de hacerlo más sencillo es practicando, leyendo, escuchando el podcast, viendo las series de televisión, tratando en lo posible de tener un profesor que pueda guiarte y enseñarte en el uso de cada uno de estos verbos. Hay una tercera opción: cuando la persona que habla o el orador se mantiene fuera de la escena, es decir, cuando no estamos participando directamente en la escena. Entonces, si no guardamos ninguna relación o una relación muy cercana con el desarrollo de esta situación de la escena, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar el verbo llevar y traer? Aquí viene el ejemplo. Los aviones de carga llevan objetos o paquetes a cualquier parte del mundo, ¿sí? Ese es un ejemplo. Ahí yo estoy hablando de una manera, digamos, neutral, porque yo no estoy participando en la situación, sino que yo estoy describiendo lo que está sucediendo. ¿Qué estoy describiendo? Que los aviones llevan objetos o paquetes a cualquier parte del mundo. ¿Correcto? Otro ejemplo: los taxistas llevan pasajeros de un lugar a otro. Los taxistas llevan pasajeros de un lugar a otro. Entonces, como yo no estoy participando, sino que estoy describiendo lo que hacen los taxistas, utilizo el verbo llevar. ¿Sí? Entonces ahí está también una clave, un consejo, un tip para que utilicen el verbo adecuadamente, en este caso el verbo llevar, cuando la situación es neutral y yo no estoy implicado o involucrado directamente en esa acción que se está realizando. Send me your questions to this email address, info@learnspanishwithanatespeaker.com, and in the next episodes of this podcast, you will be able to hear the answers to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info@learnspanishwithanatespeaker.com, y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Please give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.